tus manos, Señor, y yo te pido que tú seas glorificándote de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque tú bendices a cada uno de mis hermanos también de una manera especial. Yo ruego que tú te glorifiques de una manera hermosa, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues espero que todos estén bien listos para esta clase. Hoy vamos a ver un tema creo que es muy, muy importante, que es el de los peligros de la consejería. Evidentemente que también cuando nosotros nos sometemos a un proceso en el que vamos a estar dando consejería a una persona, un matrimonio, un grupo de personas, quien quiera que éste sea, hay riesgos y hay peligros. Algunos obedecen a nuestros descuidos y otros pueden ser producto de errores que pudiéramos llegar a cometer sin ninguna mala intención, pero de todos modos hay que conocerlos. Así que esta noche vamos a ver el tema de los peligros de la consejería. Y este es justamente el tema que nos va a ocupar en este tiempo, y cualquier cosa que ustedes puedan pensar o concluir o tener alguna idea, bueno, pues con mucho gusto también estamos para comentarlo al final. Así que hoy vamos a concentrarnos en ello. Y es que el terreno de la consejería es uno de los más delicados en el proceso del discipulado como cristianos, porque conlleva muchos peligros que a toda costa tenemos que evitar. Imagínense por un momento que una persona viene y te pide consejo respecto de su matrimonio. Pero tal vez el caso está tan complicado que tú no sabes o no ves la solución aparentemente, y tal vez en la desesperación, en la frustración, en el hecho de que tú no ves el, una posible solución y no encuentras un consejo que darle, estás tentado a decirle, mira, mejor divórciate porque no hay solución. Y obviamente estaríamos arruinando un matrimonio en donde Jesús dice que Él unió a la pareja hasta que la muerte los separe. Así que seríamos nosotros los culpables de una separación y las consecuencias que eso pudiera traer, incluyendo un adulterio. Así que si nosotros hacemos una reflexión cuando consultamos al médico y este diagnostica una enfermedad y la receta indica tomar una serie de medicamentos, lo que trae en realidad la sanidad no es tanto la visita al médico. La visita al médico fue el principio, pero no trae la sanidad el hecho de haber ido al médico, no trae la sanidad el hecho ni siquiera de haber ido a la farmacia a comprar los medicamentos. Lo que realmente va a traer la salud es el ingerir o el aplicarse las inyecciones o lo que nos haya mandado el médico, y eso es realmente lo que va a funcionar. Pero también hay que entender que cada medicamento surte efecto diferente en cada persona. No todos los medicamentos funcionan para todas las personas ni para todas las enfermedades. Por eso los médicos estudian y varía en función, la dosis en función del peso, de la edad, del sexo de la persona. Igualmente, así como el médico no dice que todos debemos tomar lo mismo, pues el medicamento se va a ir dosificando de acuerdo a las características individuales de cada uno. Bueno, pues la consejería debe verse desde una perspectiva muy personal, y para dar el consejo de manera directa, en cada caso existen principios en la palabra de Dios.
Por eso nunca demos un consejo en un pasillo donde no tenemos oportunidad de tomar datos, escribirlos, comparar, reflexionar, etcétera. Si algunos de ustedes han visto la transmisión que tenemos mi hijo Joe y un servidor los martes al principio, en diálogos con el pastor, nos hacían muchas preguntas que tenían un toque de consejería, pero nosotros preferimos nunca contestar ese tipo de preguntas justamente porque el consejo debe ir adecuado a cada situación en lo particular. Y cuando un enfermo consulta a un médico y el médico no le atina al tratamiento, pues la enfermedad se va complicando. Incluso puede llegar a la muerte del paciente. Y en la consejería ocurre algo similar. El problema se puede complicar al grado incluso de la muerte espiritual de la persona que vino a pedir el consejo. Y eso nos obliga entonces a tener sumo cuidado para que la gente que viene a nosotros y pide un consejo no caiga en muerte. Y la muerte puede ser un divorcio, la muerte puede ser un rompimiento, la muerte puede ser separarse de la iglesia. Y lo peor de todo, la muerte puede implicar separarse de Cristo. Y nadie queremos llevar a cuestas esa carga. Así que Job capítulo 12, versículo 17, dice, él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Si se dan cuenta, este pasaje de por sí ya es una advertencia, porque en un momento dado el Espíritu Santo puede decidir quitarnos el consejo, puede entontecernos si le parece que no estamos haciendo con cabalidad, con integridad, con honestidad nuestro trabajo. Y es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta, no salirnos del orden de Dios para no caer en el delito, válgame la expresión, de ser un consejero sin el consejo de Dios, un consejero entontecido y que no tenga la capacidad de hablarle a la gente en el nombre de Dios. Creo que este es uno de los puntos que debe de provocar en nosotros mayor temor. ¿Y por qué llega a ocurrir eso? Bueno, pues justamente vamos a ir viendo las clasificación de estos peligros, cómo los pudiéramos clasificar, qué pudiéramos decir al respecto. Bueno, primero, tomar el oficio de consejero a la ligera. Hay que entender que nuestro ministerio como consejero implica un oficio, un trabajo que tenemos que hacer con mucho cuidado. Y dice Josué capítulo 9, versículos 14 y 15, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Cuál fue el error? De aquí abran micrófonos. ¿Cuál fue el error que cometió Josué? Josué es uno de los grandes personajes de la Biblia. Pero ¿cuál fue su error en el caso de los gabaonitas? ¿Quién me quiere decir? Pues no consultar a No haber consultado a Dios. Tomó las cosas a la ligera. ¿Se acuerdan el pasaje? No lo vamos a leer ahorita, pero los hombres de Gabón fueron muy astutos, llevaban ropa vieja, zapatos rotos, comida echada a perder, para hacerle creer que venían de muy lejos. Y Josué a lo mejor pecó de inocente o de confiado, pero él cometió el error de no investigar y sobre todo no consultarle a Dios. Él simplemente se dejó llevar por lo que sus ojos veían y las circunstancias pueden ser muy engañosas. Y aquí hay que entender algo cuando estamos en la posición de consejeros. El aconsejado abre las puertas de su corazón y de su vida al consejero. Cuando una persona viene y nos platica su vida, su problemática, su vida íntima en su casa, sus problemas, su situación,
nos abre su corazón y nos abre las puertas de su vida. Nos abre las puertas de su familia, nos abre las puertas de su matrimonio y muchas veces hasta la puerta de su recámara. Así que el consejero puede entrar y salir cuando quiere. Así que nuestra posición como consejero puede mejorar si lo hacemos con temor de Dios, con ética y consultando a Dios, o podemos empeorar la situación si no tenemos el cuidado de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué hacer con la gente cuando la gente nos está platicando tantos detalles de su vida? Tal vez alguno de los ejercicios que hemos hecho en las semanas anteriores es porque ustedes proponen un caso que sabían, que conocían, pero posiblemente no fue la persona la que vino, pidió el consejo, la que abrió el corazón, la que les platicó todos los detalles, o posiblemente sí. Pero el riesgo allí está. ¿Y qué pasa cuando el consejero se toma tan a la ligera que no se prepara? No se prepara en oración, no se prepara conociendo la palabra, no se prepara conociendo qué dice la ley, porque a lo mejor la gente nos dice que supone determinadas cosas y algo muy típico. Tengo 30 años separado de mi pareja, así que supongo que el matrimonio ya quedó anulado, donde dice quién lo dijo, de dónde lo sacaste. Si se hizo el pleito es por una herencia, un testamento, si es un conflicto en donde hay intereses tal vez de un negocio o alguna cuestión. ¿Y qué pasa si nosotros no nos preparamos, si nosotros no tomamos el tiempo, no tomamos las notas necesarias, no vamos delante de Dios, no hacemos algo que podamos nosotros aplicar para ayudar a quien nos está pidiendo el consejo? Y sin vida espiritual de parte del consejero, pues obviamente no vamos a tener un soporte o no vamos a tener que darle a los demás. Me gusta mucho cuando el apóstol Pedro nos recuerda que cada quien ministra de lo que tiene en su corazón, ministra conforme al poder que Dios da. Pero si no estamos conectados con Dios, si no estamos con el Espíritu Santo, pues la pregunta es entonces, ¿qué estamos dando? ¿Qué consejos estamos dando? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Así que la vida espiritual nuestra es un soporte y lo que nosotros nos metemos y profundizamos en las escrituras es lo que va a aportar valor a la vida de los demás, lo que va a hacer que el consejo tenga utilidad. Y si el consejero se encuentra en pecado o hay algún área de su vida en la que no ha podido superar determinado pecado o no es estable espiritualmente, miren, es mejor no aconsejar. Si a lo mejor traigo broncas en mi matrimonio, no puedo dar consejos matrimonial. Así que no podemos aconsejar de pura teoría. Si no tengo la experiencia, es mejor no dar el consejo. Desde luego que hay consejeros solteros, hay consejeros viudos, incluso puede haber consejeros en determinadas condiciones especiales, pero evidentemente que una persona soltera no puede aconsejar a matrimonios, puede aconsejar a personas solteras. ¿Por qué? Porque no se trata de aconsejar teorías, sino tratar de ayudar a la gente en base a la palabra, pero también la autoridad moral, la autoridad espiritual que nos da el hecho de que lo que dice la Biblia lo estamos viviendo y no solamente porque lo hemos escuchado. Ahora, siguiente peligro, dar un consejo perverso. Y aquí viene esta imagen donde alguien empuja a otra persona al precipicio. Y esto es muy común. Y podemos decir que hay varios tipos de consejo, y uno de ellos es el consejo perverso. Un mal consejo que puede dañar una vida, que puede destruirla, que puede mandar a alguien al infierno. Pero también hay que recordar lo que Dios dice en Isaías 29, 15 y 16. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve?
¿O quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Así que fíjense lo que el Señor nos advierte. Ay de los que se esconden del Señor, encubriendo su consejo, los que están en tinieblas, los que a lo mejor dan un consejo basado en una revista de psicología, un libro que leyeron, una serie que miraron en la televisión, una plática con un amigo, etcétera. Ese es un consejo perverso, porque recuerden que el consejo que viene de Dios edifica, en cambio el consejo que proviene de la carne destruye. Y esto es algo de lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Cómo reconocer el consejo de Dios? Y aquí hay que advertir algo. No todo consejo proviene de Dios. Ojo, no todo consejo proviene de Dios. ¿Cómo reconocer un consejo que viene de Dios? Primera de Juan capítulo 3, versículo 20 y 21 dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Así que primero es ver que el Espíritu Santo realmente nos esté guiando a tener esa paz. Y obviamente mi consejo para ustedes, consejeros, antes de iniciar una sesión de consejería, recuerden comenzar orando. La gente va a llegar desesperada y a veces nos va a decir, es que no sé por dónde iniciar. Tranquilo, vamos a orar y el Espíritu Santo va a guiar. Incluso hay gente que llega y dice, pues déjenme platicarle lo que traigo. Y en cuanto se sienta, empieza a hablar una serie de situaciones, nos habla de personas que nosotros ni conocemos. Antes de que la gente se suelte a hablar y hablar, díganle, por favor, invoquemos al Espíritu de Dios para que Él sea en medio de nosotros y Él nos dirija. Yo no te di un consejo mío, sino que el consejo provenga de Dios. Créanme, la gente va a sentir mayor paz, pero también nosotros vamos a sentir que el Espíritu Santo nos dirige, porque literalmente a veces escuchamos historias de terror que decimos, ah, caray, ¿y ahora qué le digo yo a esta persona? Pero mientras el Espíritu Santo nos esté guiando, Él va a guiarnos, Él nos va a inspirar en la palabra, el versículo correcto. Incluso no tiene nada de malo si le dices, déjame consultar un versículo, déjame checar la concordancia. Tengo la idea de lo que dice algún versículo de la Biblia, pero ahorita no lo recuerdo de memoria, pero déjame consultarlo para que la gente vea que realmente lo que le queremos decir está basado o inspirado en la palabra. Y eso nos va a llevar a reconocer el otro tipo de consejo, los consejos personales, los consejos personales. Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Fíjense lo que el reclamo de Dios. Caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué pasa cuando una persona recibe consejos personales? Pues que va a retroceder en lugar de avanzar y se va a meter en más problemas y complicaciones en lugar de encontrar soluciones. Por eso es tan importante uno tomar en cuenta, no debo dar consejos personales. Y créanme, muchas veces vamos a estar tentados a decir, es que yo una vez lo hice así, pero lo que yo hice a nadie le importa y a nadie le sirve. Les funciona lo que Dios dice. No es lo que yo pienso, no es mi opinión. Mi opinión no sirve para nada. Lo que le ayuda a la gente es lo que Dios manda. Vamos, lo que tenemos que enseñar a la gente es que obedecer la Biblia o poner en práctica los mandamientos no es complicado, no es difícil. Y que cuando la gente se atreve a obedecer la Biblia, hay bendición. Y cuando no lo obedecemos y cuando vivimos según nuestro parecer, es entonces que nos metemos en muchos y muchos problemas.
El consejo de Dios levanta, el consejo humano destruye. Y este es un principio que nunca se nos debe de olvidar. Por eso el Salmo 81, versículos 11 al 16 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Otra vez Dios utiliza palabras fuertes. Los dejé a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo y en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Wow, qué palabras tan fuertes. Pero eso nos da una idea. Y me gusta mucho cómo termina este pasaje. Si nosotros nos sometemos a Dios, dice que el tiempo sería para siempre. Dios daría como resultado lo mejor del trigo y con miel de la peña saciaría. Pero cuando caminamos en consejos humanos, pues evidentemente que la gente en lugar de avanzar va a encontrar barreras, va a caminar hacia atrás y las cosas van a salir peor. Por eso es tan importante que nosotros veamos qué tipo de consejería es la que estamos sustentados, no ir a los principios burdos que pudiéramos leer en revistas, libros de cualquier tipo, sino realmente ir a lo que la palabra de Dios dice. Recordemos que un consejo sin el Espíritu de Dios no funciona ni beneficia a nadie. Si alguien va a usar la psicología, pues que vaya con un psicólogo, pero quedarse del terreno humano no va a trascender lo eterno. Y yo sé que a lo mejor aquí hay psicólogos, no tengo nada contra los psicólogos tienen su campo de acción, pero hablando de un consejo bíblico, nosotros no podemos quedarnos en el terreno meramente terrenal, psicológico, humano, porque nosotros tenemos la palabra de Dios que es la que trasciende, la que transforma, la que realmente ayuda a la gente. Y Oseas capítulo 11, versículo 6 nos recuerda, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa, pongan atención, de sus propios consejos. ¿Qué hace que sobre una familia, una persona, un matrimonio pueda caer la espada o pueda consumir sus aldeas? Dicen que esto se debe a sus propios consejos. Así que esto nos advierte la gravedad de dar un consejo a la ligera, de no ir y consultar a Dios. Y Dios no quiere consejos míos. Mis consejos no sirven porque el consejero es Él. Incluso si se dan cuenta, protesta por ello. En Job 26, versículos 3 y 4, fíjense lo que dice. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Son preguntas en donde tenemos que reflexionar y tenemos que tomar en cuenta si es que no queremos tomar el consejo a la ligera. Siguiente peligro, recibir algo a cambio. Y aquí es algo muy importante que debemos considerar. Deuteronomio 16, 19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Aunque no cobres por el consejo, uno de los peligros que se tienen en la consejería es recibir algo a cambio. Prendas de ropa, una invitación a comer, o a tomar un cafecito, un favor o cualquier otra cosa. Ahora, no está mal que durante el discipulado tú digas, voy a
voy a citar a alguien, le voy a invitar un café o lo invito a comer. No, pero hablando estrictamente del consejo, es importante evitar, sobre todo si vamos a hablar de alguna problemática, alguna situación compleja, evitar recibir algo de la persona. Ahora, si tú dices, oye, pero yo podría invitarle a un café a una persona para platicar durante el discipulado, claro, pero invítala tú, para que nunca se tome como que el, el aconsejado es quien te está pagando la comida, te está pagando el café o te está pagando lo que sea. Recordemos que Dios es el que dé el consejo, no nosotros, así que el que merece la gloria es Él y no nosotros, no nosotros como consejeros. Y cuando se recibe algo a cambio, un favor, una comida, un regalo, una ofrenda, posiblemente es como si nosotros estuviéramos cobrando por el servicio que solamente Dios puede dar. Y ahí está el ejemplo interesante de Giesi, el siervo de Eliseo. ¿Recuerdan ustedes cuando Eliseo manda a Naamán para que sea sanado y Giesi se aprovecha para recibir beneficios personales y la lepra de Naamán se le pasó a Giesi? Así que este es un ejemplo bastante pesado que Dios nos pone para que nosotros podamos entender cómo no podemos cobrar absolutamente por ayudar a la gente. Y Eclesiastés 7:7 también puede implicar, y esto lo estoy relacionado con lo que dice aquí, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. No tomes soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. ¿En qué puede derivar esto? Justamente en decirle a la gente lo que quiere oír. Y el consejo no se trata de decirle a la gente lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios dice. Ay, hermano, pero ¿qué tal si cuando le diga yo las cosas tal como son, se enoja conmigo, pierdo su amistad? Es un riesgo, pero tú como consejero tienes que hablar la verdad. Tú como consejero tienes que externar lo que Dios dice. Y el peligro de recibir algo a cambio es que tú vendes tu conciencia. Y entonces le dice a la gente lo que la gente quiere. Dice Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Por eso es importante, y volvemos al punto, un consejo conyugal, darlo a los dos, al varón y a la mujer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si el varón es mi amigo, o en el caso de las mujeres, la mujer es la amiga, pues le vamos a decir lo que ella quiere oír o lo que él quiere oír. Pero si nos sentamos con los dos y escuchamos las quejas de los dos, los argumentos de los dos, los errores de los dos, pues tendremos que decirles a ambos, aunque ambos se sientan mal, aunque ambos se sientan regañados, aunque ambos se sientan que no les concedimos lo que ellos querían. Ya ves la gente, no, es que dile tú que está mal, pero a lo mejor nos damos cuenta que ambos están mal, no es solo una parte, los dos. Y entonces la gente no se va a sentir cómoda. Por eso, cuando alguien va a pedir un consejo es importante advertirle. Y cuando anda de consejero en consejero, preguntarle quién te ha atendido antes, porque cuando una persona se la pasa visitando varios consejeros, algo está escondiendo, algo no quiere hacer bien, algo quiere obtener a cambio de, y es importante advertirle que todos los consejeros vamos a hablar lo mismo porque estamos hablando la palabra de Dios y no lo que la gente quiere oír. Y el otro punto relacionado con este tema de recibir algo a cambio es que un consejo no se puede negociar. No se puede negociar. Miqueas 3:11 dice,
Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Así que un consejo no se puede negociar. Y a lo mejor la gente te dice, pero hermano, entonces usted cree que sería posible. Y a lo mejor tú le dices, miren, tienen que salirse de la casa de los padres. Pero es que mire, y si entendiera mi situación, yo le aseguro que usted nos daría la razón y seguramente estaría a nuestro favor. Bueno, yo no te puedo decir, quédate a vivir con tus papás cuando eres una persona casada. Yo te tengo que decir lo que la Biblia dice. Deja a tu padre y a tu madre, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Y a lo mejor no les va a gustar y van a buscar otro consejero que les diga, ok, bueno, entiendo que como tu mamá ya es muy viejecita, pues tienes la necesidad de, pues quédate a vivir con ella, o porque no tienes dinero y estás desempleado. Y la gente va a inventar muchas cosas, pero el consejo no se puede negociar. Si es necesario que el varón tiene hijos fuera de matrimonio y es una familia mixta y le decimos, bueno, mira, pues tú tienes que dejar una cantidad mensual para que le des a tus hijos o tienes que procurar un día donde convivas con ese hijo, pues a lo mejor a la mujer no le va a gustar y nos va a decir, oye, pero ¿y no sería posible que ese día pues sea un día entre semana, que no nos perjudique a la familia y que pues sea una cantidad de dinero menor de la que le está dando, porque pues mira, tenemos muchos gastos, etcétera? El consejo no se puede negociar y a lo mejor la persona que te está pidiendo el consejo es tu amistad, a lo mejor la persona que te pide el consejo te cae bien, pero hablando del consejo, tienes que hablarle lo que Dios dice. Por eso la escritura es tan clara y se dan cuenta en diferentes pasajes, en diferentes libros, Dios nos advierte de ello. Siguiente riesgo o peligro, beneficiarse de la consejería. No puse todos los pasajes porque números 22, 7 y 8, versículo 12, versículos 15 al 19 y muchos otros más nos hablan que Balaam pretendió cobrar por sus servicios de profeta. Y recuerden que cuando él eh, recibió la instrucción de parte de Dios de no ir con los hombres que mandó Balac, entonces, pues Balac le mandó gente más importante, le mandó una mayor cantidad de dinero. Balaam ya sabía que no podía y su error, su pecado fue decir, espérenme tantito, le voy a preguntar a Dios a ver si cambió de opinión. Así que él buscó beneficiarse y eso trajo una tragedia. No al pueblo de Israel, porque Dios bendijo al pueblo de Israel, a él y a quienes escucharon sus consejos. Así que tenemos que cuidar nunca beneficiarse de la consejería. Hay gente que me ha dicho, ¿y sería factible que pusiera yo una oficinita y que pues ahí le dé consejo a los hermanos y me paguen o me den una ofrenda? No, no se puede, porque sería beneficiarse directamente de la consejería y no lo podemos hacer. Esdras tuvo que enfrentar a los consejeros corruptos, así que no te dejes manipular, no vendes tu conciencia. Esdras 4:5 dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Así que creo que es más que obvio, vivimos en un país en donde la gente extorsiona, hace corrupción, da mordidas, pide dinero, trata de sacar beneficios económicos. Y desgraciadamente muchas veces esa mentalidad, esa cultura, ese pecado se traslada a la iglesia y aún como consejero se quiere actuar de la misma manera. Y créanme, lo he visto infinidad de veces, así que aguas con pretender beneficiarse de la consejería. Siguiente peligro, dan el consejo que la gente quiere oír.
dar el consejo que la gente quiere oír. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 13 y 14. Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Pongan atención aquí. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Que le pedían, habla lo que el rey quiere oír. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y exactamente es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Miren, a veces la gente puede llegar y decir, y les va a decir, hermano, hermana, he orado por esta entrevista y yo sé que tú eres la voz de Dios y lo que Dios me hable será a través de ti. Pero cuando tú le planteas lo que la Biblia dice, vas a ver el cambio en su rostro de una sonrisa, se va a convertir en una cara de desilusión, va a salir frustrada, enojada y va a decir, creo que me equivoqué de consejero. Pues lo siento mucho, pero finalmente un consejero ético y temeroso de Dios no dirá lo que la gente quiere, hablará lo que Dios dice. Ahora, muchas veces la gente plantea un problema de tal manera que parece tener la razón, por los argumentos que usa, por la forma en que lo expresa, sobre todo en parejas, en consejería conyugal. Por eso, repito y hago énfasis, nunca den un consejo conyugal solo a una persona. Hay gente que me dice, es que mira, mi esposa va a atender a la mujer y yo voy a atender al varón. Y luego, pues nos ponemos de acuerdo, mi esposo y yo. Le digo, no, estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque la mujer le va a decir a tu esposa que su esposo es un monstruo. Y a ti te va a decir el esposo que su esposa es una bruja. Y entonces, pues no vamos a llegar a ningún lado. Evítate perder tiempo y escúchalos a los dos. A lo mejor una hora no será suficiente, tendrás que hacer una segunda o tercera sesión, pero escúchalos a los dos. Cuando los confrontas vas a evitar que alteren tanto la información o que de plano, pues tú vas a tener que discernir cuando son capaces de decirse cosas, de debatir, de decir, pero muchas veces ya cuando estamos haciendo las preguntas y hacemos preguntas cruzadas, nos damos cuenta que los dos están mintiendo, exagerando, que le tienen que bajar 3 rayitas, etcétera, o disiernes de qué lado viene la mentira y eso te permite ayudar a la gente. Cuando se aconseja a familiares y amigos, se tiende a darles la razón, por eso tampoco es bueno, tampoco es recomendable que tú te conviertas en el consejero de tus familiares o de tus amigos, porque corres el riesgo de terminar dándole la razón al hermano, al tío, al sobrino, a la mamá, a quien sea. No te metas en problemas, no aconsejes a tus hijos, no aconsejes a a tus familiares, recomiéndales que vayan con otros consejeros, pero no caigas en ello. Y hay que advertir la raíz que les empuja a pedir el consejo, hay que discernir lo que ocultan, hay que pedirle a Dios don de discernimiento de espíritus, hacer preguntas cruzadas, experiencias previas. Por eso es tan importante la base de datos, porque eso nos va a ir dando claves y va a haber fechas que no nos cuadran, situaciones, lugares. Yo siempre recomiendo estar tomando nota, porque cuando estás tomando nota, no dejas nada a la memoria y ahí vas a empezar a captar que algo no cuadra. Y es que el consejero puede ser burlado para decir lo que el aconsejado quiere. Y cuando el aconsejado anda de consejero en consejero, pues se vuelve en un peligro y tú no te puedes prestar a ese juego. En primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 8, recuerden ustedes que dice que el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía.
Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero, ¿qué ocurrió? Él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Todos conocemos el final de la historia. Los consejeros jóvenes le dijeron, pues el lomo más grueso de mi padre es el menor de mis dedos, y así él quiso responderle a la gente y terminó perdiendo a 10 de las 12 tribus del reino. Así que él es un ejemplo extraordinario para mal de quien anda de consejero en consejero, de no recibir el consejo que no le gusta, de poner en práctica el consejo que sí le gusta y de las malas cosas que ocurren cuando nosotros nos escapamos del consejo de Dios y nos metemos en los consejos humanos. Siguiente peligro, usar de parcialidad. Es decir, cuando inclinamos la balanza más de un lado que del otro. Y esto suele suceder justamente por aconsejar a gente con la que tenemos algún vínculo o perdemos el piso y a lo mejor nos cae bien una persona y nos cae mal otra y entonces caemos en ese juego. 1 Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogido que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahora, este problema se presenta, el de la parcialidad, cuando hay más de una persona involucrada en una situación, en un caso de consejería, porque se puede favorecer a uno de ellos. Por ejemplo, y eso ha ocurrido, posiblemente pudiera ocurrirles a ustedes, les voy a platicar situaciones. Un incrédulo, una persona que no es creyente, que ni siquiera es parte de la iglesia, no es parte de la congregación, pero sabe que su patrón es cristiano. Y vaya que me han ocurrido varios casos así. Y entonces averiguan, o porque el patrón habla mucho de Calacuaya, o porque averiguan a dónde asisten. Y entonces vienen y dicen, oiga, pues yo vengo a acusar a mi patrón, porque mi patrón dice que es cristiano, él dice que se congrega en este lugar, y es deshonesto, y da mal testimonio, y roba, o no paga los salarios a tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, pues no podemos usar parcialidad, o sea, no porque el hermano en Cristo se congrega aquí, le vamos a dar la preferencia cuando hay una acusación. Entonces es importante decir, ok, déjame citarlo, pero necesito que tú vengas y que estés aquí presente para que podamos hablar con él y que de alguna manera se esclarezca todo. ¿O qué pasa cuando hay mal testimonio o cuando hay problemas en el matrimonio o problemas entre hermanos en Cristo dentro de la propia iglesia? El conflicto se da cuando queremos decidir entre la lealtad y la justicia. Es que quiero ser leal a mi amigo, es que quiero ser leal al hermano en Cristo, es que quiero ser leal a mi familia, o la justicia. Y a lo mejor la justicia implica que la persona que está cometiendo el pecado, quien está fallando, pues merece una reprimenda, una sanción, una llamada de atención, una exhortación, qué sé yo. Pero es ahí donde nosotros podemos caer en la parcialidad entre un hermano y un responsable del ministerio, etcétera. Entonces, es importante cuidar esos detalles. Que a lo mejor es mi amigo, yo quiero mucho a mi amigo, pero mi amigo está siendo injusto, o está siendo desleal, o está cometiendo una falta. Y no por lealtad a mi amigo le voy a dar la razón a él. Por eso es importante pedir datos, porque nos van a revelar la raíz del problema. Por eso es importante otra vez las preguntas cruzadas para buscar contradicciones. Por eso es preguntar como si
diéramos alguna cosa por hecho para tratar de entender todo con mayor claridad, entrevistar juntas a ambas partes, porque también me ha ocurrido que alguien acusa a otra persona de pecado. Recuerdo una vez en un ámbito profesional, un hermano se quejó de otro porque le había fallado profesionalmente. Dije, bueno, pues entonces los cité a los dos, ya que estaban sentados, le pedí al que se quejaba, bueno, aquí está la persona, te pido por favor que tú nos expliques cuál es el motivo por el que estamos reunidos aquí. Ni siquiera dije el motivo de tu queja, el motivo por el que estamos reunidos aquí. Y yo pensé que le iba a, a, a decir algo de lo que estaba enojado y demás. Y no, simplemente dijo, bueno, pues que creo que hubo un malentendido y pues trató de componer las cosas. Pero imagínense que él se echa para atrás y el que acusa somos nosotros, pues nos metimos de lleno en un problema que no nos convenía. Así que es importante entrevistar juntas a ambas partes para salir adelante del problema. Perdón, aquí está la diapositiva que corresponde. Pedir datos porque nos revelan la raíz del problema, preguntas cruzadas para buscar contradicciones, preguntar como si diésemos alguna cosa por hecho, entrevistar juntas a ambas partes, discernir espiritualmente, y si es necesario pedir datos a terceros o testigos, a veces es necesario, y proponer soluciones que muestren el corazón, como en el caso del primer libro de Reyes 3:16 al 28, recuerdan Salomón y las dos mujeres, cuando ambas decían que el bebé vivo era su hijo, hasta que Salomón propuso partirlo a la mitad, y bueno, la verdadera madre dijo, no, prefiero que se lo entreguen a ella, pero que no maten al niño. Bueno, a veces hay que proponer soluciones. Imagínense en un caso donde uno de los dos acusa al otro de, de, una, de un fraude y ahí entonces tenemos que pedirle al que está siendo acusado de fraude de pagar con un 20% adicional para cumplir la ley de la restitución y ver cómo reacciona su corazón. Pero también es importante proponerle al que acusa, claro, aparte, no frente a la persona que es el acusado, proponerle que perdone la deuda para ver qué hay en su corazón, a ver si está dispuesto a perdonar y a no seguir arrastrando el problema por más tiempo. Esas son las soluciones que muchas veces muestran el corazón. Entonces vemos si hay arrepentimiento, vemos si hay disposición de arreglar, vemos si hay disposición de salir adelante o si están aferrados a mantenerse en un problema. Siguiente peligro, involucrarse en el caso. Isaías 3:27 dice, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Fíjense bien, este es otro peligro muy grave. Este peligro nos habla de la simpleza o de la imprudencia del consejero. Y aquí hay una clave. Quédate fuera del problema. Limítate a dar el consejo y si la gente no obedece lo que Dios dice, es problema de ella, no tuya. ¿Cómo se mete uno en el problema? Imagínate una chica que llega y te dice, estoy embarazada, ¿me ayudas a decirlo a mis papás? No, yo no le puedo decir a tus papás que tú estás embarazada. A lo mejor te acompaño el día que estés con tus papás para tratar de suavizar la situación con tus papás y buscar una solución en el orden correcto, pero quien le tiene que decir la noticia eres tú, no yo. Es que necesito dinero, ¿me puedes prestar? Si tienes dinero para ofrendarle a la persona, ofréndaselo, si está en tu corazón. Pero si tú tienes el dinero y dices, bueno, pues le puedo prestar, sale del problema el hermano y adelante, aguas.
porque ahora tú ya te metiste en el problema. Ahora el dinero te lo debe a ti y en algún momento tú se lo vas a cobrar y en algún momento le vas a echar pleito y en algún momento tú te vas a convertir en el acusador y en algún momento tú vas a venir a pedir el consejo porque te están debiendo el dinero. Así que, a ver, hermano, ¿usted qué haría? ¿Me cambio de trabajo o no cambio de trabajo? ¿Renuncio o no renuncio? Tú dime, porque tú eres la voz de Dios. No, o sea, yo te puedo decir los pros y los contras, lo que yo veo, lo que Dios te dice, lo que hay en el contexto. Yo puedo orar por ti. Yo no te puedo decir que renuncies, porque si renuncias y ya no consigues empleo, al rato vas a venir a decirme que yo te orillé a quedarte sin empleo. Y si te digo, quédate en donde estás y realmente el otro trabajo era bueno, pues me vas a culpar a mí de que por mi culpa no prosperaste en un mejor empleo. Así que nosotros como consejeros no podemos tomar decisiones, no podemos hablar por otros, no podemos prestar dinero, no podemos salir de avales, no te metas en el problema. No pretendas resolver los problemas de la gente, no tomes decisiones por ellos. Proverbios 12:13 dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Es tan común que el consejero asuma responsabilidades y problemas que no le corresponden. La gente te dice es que no tengo dónde ir a pasar la noche, vente conmigo. Es que fíjate que pues están a punto de correrme de mi casa porque no he pagado la renta y pues yo te doy para que pagues la renta. Nunca te metas en el problema. Repito, si tu economía te lo permite y tú quieres ofrendarle a la gente una cantidad de dinero, estás en libertad de hacerlo. No te digo que no lo hagas. Lo que te digo es no prestes, no seas parte del problema, no te involucres en ello. Eclesiastés 9:12 nos enseña, no te eches el problema encima, no te eches el problema encima. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Nunca asumas tú un problema. Recuerdo un pastor, amigo mío, que tenía una combi y pues vino una familia de la congregación con miles de problemas y pues él les prestó la combi para que la pudieran usar de transporte público. Obviamente lo hizo, pues de buen corazón, pero nunca consultó a la esposa, nunca consultó a los hijos, nunca consultó a los ancianos de la iglesia. Simplemente tomó la decisión. Al poco tiempo la familia pues chocó la combi a la que le prestaron la camioneta y tiempo después, pues ante la vergüenza de que pues tú nos prestaste y el vehículo que nos prestaste ya lo chocamos, pues se fueron de la iglesia. Y obviamente él se quedó con el problema de pagar la camioneta, de reponerla, etcétera, etcétera, y todo lo que pasó. Así que no te eches un problema encima. Y no te enredes en el propio mal. Acuérdense que Amán daba consejo pensando en su beneficio y en el mal de otros. Así que Esther 5:12 al 14, ahí ya está dice, y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir como el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. En el versículo 6:6 dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?
Y Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? El problema de Amán es que él siempre buscaba su propio beneficio y lo único que hizo fue preparar su propio mal. Así que este es uno de los peligros que yo más advierto en los consejeros. ¿Por qué? Pues porque a veces nos gana la emoción, nos gana el sentimiento, la gente viene llorando, la gente viene sufriendo y tenemos la tentación de decirle, pues le doy lo que tengo, me acaban de pagar mi salario, pues le doy mi sobre completo, hago una transferencia, le doy el dinero, le pago la medicina, lo meto al hospital, soy su fiador para que puedan rentarle una casa, porque el sentimiento te gana y lo único que haces es terminar metiéndote en problemas ajenos. Siguiente peligro, la indiscreción. Hermanos, tengo un problema de una persona para que oremos por ella. Entonces, cuentas el problema que a nadie le interesa y eso se convierte en chisme. A menos que sea un problema que tú tengas que ventilar públicamente, el resto es chisme. Y Proverbios 8:5 dice, entenderos siempre es discreción y vosotros necios entrar en cordura. Así que tú como consejero recibes información confidencial de mucha gente, vas a tomar nota de muchos problemas de vidas de muchas personas, por ello es importante tu discreción y que esa libreta, carpeta donde tú guardas las notas, pues la tengas guardada bajo llave en algún lugar que nadie tenga acceso, porque de otra manera puede ser fuente de chismes y obviamente tú no puedes platicar nada con nadie porque entonces entrarías en murmuración y en destrucción de vidas. Y eso también es necedad y pecado. Y si tú lo vas a platicar con tu cónyuge para juntos tomar el consejo, involúcralo a él o a ella en la consejería. Pero si tu cónyuge no está involucrado en la consejería y tú sabes que puede decir algo, ten cuidado, porque fácilmente se puede crear un chisme, un malentendido, o alguien en la iglesia puede pensar que estás hablando de sí mismo y eso daña y lastima corazones. Recibes información confidencial y es indispensable tu discreción. Proverbios 2:11 dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y Proverbios 14:8, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Ahora, ¿qué ocurre cuando es necesario usar información con otros? ¿Qué ocurre? Dices, tengo que utilizar esta información con otra persona, especialmente tu cónyuge o a lo mejor con algún pastor para aclarar el panorama, etcétera. Bueno, tienes que pedir el consentimiento del aconsejado. Oye, tengo que consultar tu caso. La verdad es que está complicado. ¿Me permites hablar con algún pastor de confianza? ¿Me permites hablar con mi cónyuge? ¿Me permites externarlo para que te pueda ayudar? A lo mejor si vas a usar la información, no des el nombre para que no se vuelva con motivo de chisme. Saber usar la información solo para ayudar. Nunca uses la información para orar con otras personas. Estás en una reunión de casa, en un grupo, en un chat, ahí está el hermano fulano de tal, y ventilas el problema. Nunca hagas eso. Si la persona que está pidiéndote el consejo no está de acuerdo y te dice, no, hermano, la verdad es que se lo conté a usted porque le tengo la confianza, pero por favor no se lo platique ni a su esposa o a su esposo, pues no se lo puedes decir a nadie porque entonces vas a convertir en un chisme. Si tomas notas, guárdalas bajo llave, nunca las dejes al alcance de otros. Y en caso de servidores en pecado, suponte que alguien te confesó un pecado y te dices que tengo este problema y estoy haciendo tal o cual cosa, pues anímalos a confesar el pecado, a que dejen el servicio y advertirles que no puedes ser el cómplice. Es decir, no puedes tú convertirte en cómplice
que con el pretexto de guardar silencio, la otra persona sigue en pecado, tú sabes que está en pecado, que no hace nada por corregir su pecado, pero tú ya lo sabes y tú tienes que advertirle, mira, pues veniste conmigo, pero también es importante que tú corrijas y si no corriges, pues yo tengo que advertirle a la iglesia y voy a tener que decirle lo que está pasando y la persona tendrá que tomar acción. Ahora, recuerda Génesis 27, del 5 al 13, cuando Rebeca escuchó que Isaac iba a bendecir a Esaú. Ella, por su indiscreción, terminó dividiendo a sus hijos por cuanto le ofreció a Jacob actuar en consecuencia para robarle la bendición a Esaú. Siguiente riesgo, aconsejar de los hombres en lugar de aconsejar de lo que Dios dice. Hechos 20, 26 y 27 dice, por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, el riesgo es aconsejar de los hombres en lugar de buscar lo que Dios dice, que tu conciencia esté tranquila, de hablar solamente palabra de Dios, de hablar solamente lo que Dios dice y no decir lo que la experiencia, lo que otras personas dicen, lo que leí en algún lado, sino solamente lo que Dios dice. No te opongas al consejo de Dios. En 2 Samuel 17, versículos 7 al 14, dice que el consejo de Usai impidió el consejo de Dios y trastornó a Absalón. Entonces, nunca tomes una posición en contra de lo que Dios dice, nunca asumas tú un papel protagónico. Es importante que cuides, que no te metas a dar consejos humanos y no divinos. Permítame, creo que aquí. ¿Qué debes hacer? Preguntarle a Dios, escuchar a Dios y confirmar con alguien que a lo mejor tiene experiencia en el caso de un consejo prolongado. Pero nunca des nombres, no digas a la hermana fulanita o al hermano fulanito, no, que simplemente es un varón y una mujer que están en esta situación. Yo, según mi entender, lo que oré, le pregunté a Dios y lo que Dios me mostró, yo les quiero decir tal y tal cosa. ¿Qué opinas tú? Y a lo mejor en base a eso, pues ya tienes una confirmación, pero no te involucres en dar un consejo que no proviene de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de los que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, solamente hablar la sabiduría de Dios. Y no te brinques los pasos anteriores. No te brinques los pasos anteriores porque te puedes meter en problemas. No es sabiduría humana. Dice Job 42:3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Así que asegúrate que solamente hables lo que Dios dice. El consejo lleva tiempo, se da directamente basado en la palabra. No recomiendes libros ni internet, solo la Biblia, porque el consejo prevalece sobre cualquier otra cosa. Y otro riesgo, hacer distinciones. Deuteronomio 1, 16 y 17 dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeráis a mí y yo la oiré. Y este problema se da cuando determinadas personas nos piden consejos, otra vez,
Quizás aquí puede suceder con personas de aparente buena posición económica, un servidor, alguien con quien nos interesa o nos conviene quedar bien, a quienes se les da un trato distinto, a aquellos que no conocemos, gente que a lo mejor no es muy agraciada y que a lo mejor eso nos impide darle el consejo de una manera correcta y de una manera eficaz. Así que nunca hagas distinción de personas, no te dejes llevar por lo que tus ojos ven, sino trata de hablar de parte de Dios. Aplica la palabra para todos. Actúa con sabiduría de Dios. Dice Juan capítulo 8, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así que, si ustedes se dan cuenta, la palabra es pareja, es para todos, sin acepción de personas. Santiago 2:4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedéis convictos de la ley como transgresores. Dice después el versículo 9. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y Proverbios 12:13, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que son citas que nos hacen entender la importancia de aplicar la palabra para todos sin distingo de ninguna especie, ni darle la preferencia al pobre por ser pobre, al rico por tener mejor posición económica, a la mujer por ser mujer, o al varón por ser varón, o al joven o al viejo. No mirar la condición, sino ser justos en la aplicación de la palabra. Y dar consejos sobre datos falsos. Bueno, perdón, esta idea. Hoy en día, una de los principios que se están manejando en los derechos humanos es la interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Que entonces, si una persona es pobre y pertenece a una tribu indígena o es afrodescendiente y es mujer y es migrante, entonces tenemos que tomar como dato que es inocente. Un punto de la ideología de género es la violencia es unidireccional solamente del hombre hacia la mujer y nunca existe la violencia de la mujer hacia el hombre. Esos datos que hoy en día se manejan y que es parte de la manipulación de los derechos humanos van en contra de la palabra, porque pues a veces el pobre, pues no por ser pobre es inocente, no por ser pobre es justo, no por ser pobre es buena persona. Y muchas veces cuando estamos en una situación de consejería conyugal nos damos cuenta que tanto puede pecar el hombre como puede pecar la mujer y tan violento puede ser el hombre como violenta puede ser la mujer. Entonces no podemos tomar esos principios de los derechos humanos y por eso la importancia de atender este punto. Y ahora sí, dar consejos sobre datos falsos, otros datos, los datos que yo tengo y nadie más. Job 5, 12 y 13 dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Y Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Y pongo aquí que hay que hacer preguntas cruzadas y
y de diferentes maneras. Partimos de un hecho. Cuando una persona nos pide un consejo, damos por cierto que la gente nos está preguntando las cosas bien intencionada, sin malicia, y nosotros le creemos así. Pero hay quien tuerce la información para poner al consejero de su lado y que le diga lo que le conviene para no confesar el pecado o para que todo esté a su favor. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos de ello. Recuerden el caso del primer libro de Reyes, capítulo 14, del 1 al 6, cuando Jeroboam envió a su mujer disfrazada para pedir el consejo, y el Señor le reveló al profeta Ahías que la mujer iba a llegar disfrazada y lo que tenía que decir. Por eso es tan importante el discernimiento, pedírselo al Señor para poder resolver. Y penúltimo de los peligros, usar los sentimientos en lugar de la palabra. Ay, hermano, pero es que pobrecito, está tan jovencito o está tan jovencita, ¿cómo les voy a decir que nunca más se van a poder volver a casarse? Mira, los andan en los 20 y tantos años, están en la flor de la vida. Bueno, no te metas al área sentimental, ve a la palabra. Yo sé que a veces en los sentimientos decimos pobre, pero son los sentimientos los que nos llevan a regarla continuamente. Y Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que nunca te enredes dando consejos basados en tus sentimientos. Tus sentimientos te van a decir pobre, tus sentimientos te van a decir ayúdalo, tus sentimientos van a justificar el pecado, tus sentimientos van a tratar de manipularlo todo, porque dice el Señor, el corazón es engañoso, pero el corazón también es perverso. Así que ten cuidado con eso. Y último peligro, y ese apenas lo incluí para esta clase, ser acusado de terapias de conversión, y lo tengo que poner como un punto importante, porque hoy en día dar consejo a una persona con fines de orientación sexual es un delito en nuestro país. Y puede ser que no estemos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, obviamente peleamos en las cámaras para que eso no se llevara a cabo, pero al final es una ley y dice Romanos 13, toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigada. Entonces te pueden acusar, y el hecho de orar por una persona y decir que echaste fuera a los demonios de homosexualismo se puede considerar un delito, se puede considerar un castigo, y yo les puse aquí los artículos que se han aplicado con delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. Artículo 211, a quien someta, coaccione u obligue a otro a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual y derivado de esto se afecte su integridad física o psicológica, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y de 50 a 200 días de multa. Se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en tensiones psicológicas o psiquiátricas o tratamientos en los que se emplea violencia física, moral, psicoemocional o sexual mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la autodeterminación sexual de las personas. Si la conducta se lleva a cabo contra las personas menores de edad con discapacidad, adultas o mayores o privadas de libertad que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, la pena se aumentará a una mitad. Y también se aumentará la pena en una mitad cuando la víctima sea descendiente, hermano, pupilo, tutor, cónyuge, concubino, concubinario del inculpado. En el caso de los dos párrafos anteriores, el delito se perseguirá de oficio. Así que hasta si alguien te dice, aquí te traje a mi hijo para que lo ayudes, aguas porque pudiera constituirse un delito.
Así que estos son nuestros peligros que tenemos que evitar a toda costa y que obviamente tenemos que cuidar a como dé lugar.